día, jóvenes. En esta sesión vamos a tratar el tema 2. Espero que todos hayan obtenido 10 en la actividad pasada. Y a continuación veremos los conceptos básicos relacionados con las normas de información financiera. Primero, ¿qué son las normas de información financiera o NIF? ¿Sí? Vigentes a partir de 2015. Son lineamientos que comprenden un conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros, ¿sí? Que como vimos es el estado de resultados, el balance general y los estados que de ahí se derivan. Entonces, las NIF son emitidas por el CINIF, ¿sí? Y el CINIF es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera AC, una organización sin fines de lucro constituida pues por varias dependencias gubernamentales y privadas con el objeto de regular la emisión de la información financiera en México. Las normas de información financiera hasta ahorita se catalogan en series. Entonces tenemos la serie NIF A, que es el marco conceptual y de la cual se derivan todos los conceptos que actualmente estamos viendo. Después viene la serie B, en la cual están todas las normas aplicables a los estados financieros. Las normas serie C son conceptos aplicables a conceptos específicos de los estados financieros, ¿sí? Como pueden ser el tratamiento de los inventarios, el tratamiento de los gastos indirectos de fabricación. Las normas serie D son aplicables a problemas de determinación de resultados. Las empresas, las personas morales sobre todo, tienen un resultado contable y tienen un resultado fiscal. Y por último, la serie NIF-E son las normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores. Nosotros solo nos vamos a concentrar en esta ocasión en las normas serie A. Entonces, son 8. Tenemos las normas de información financiera desde la A1 hasta la A8. Entonces, vamos a ver brevemente de qué trata la norma de información financiera A1. Entonces, ya vimos un extracto de algunos de esos conceptos. Es una norma introductoria que tiene como propósito definir la estructura de las normas de información financiera y establecer el enfoque sobre el cual se pronuncian las normas conceptuales y particulares. Entonces, en esta norma, como ya vimos el concepto de contabilidad, definido como una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. La norma de información financiera A2, también ya vimos algunos de sus conceptos en las sesiones pasadas. Entonces vimos el concepto de sustancia económica, el concepto de entidad económica, un nuevo concepto, el negocio en marcha. Se presume la existencia permanente de la entidad económica dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo se pruebe lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que todos los negocios están diseñados para durar, para vivir más que sus accionistas o que sus socios fundadores. Entonces, actualmente podemos ver en México empresas que tienen más de 100 años y también podemos ver empresas de reciente creación que son líderes en su sector por la innovación de sus productos. Google, Amazon y otras. Devengación contable. Son los efectos derivados de transacciones que lleva a cabo la entidad económica con otras entidades, así como transformaciones internas u otros eventos que la han afectado económicamente, las cuales deben reconocerse en su totalidad en el momento en que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren realizadas
con un cierto fin contable. Por ejemplo, cuando una empresa da un anticipo, pues ese anticipo se tiene que registrar en la fecha que se da, no en la fecha en que me entreguen la mercancía por la cual di el anticipo. Asociación de costos y gastos con ingresos. Tiene como objeto reconocer y asociar cualquier costo o gasto incurrido dentro de un mismo periodo operacional con el ingreso que éste haya generado, independientemente de la fecha en el que se realizó. Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realice. Entonces, vamos a ver posteriormente que los gastos, por ejemplo, de operación se dividen en gastos de venta, aquellos que están directamente relacionados con la venta, los gastos de administración y los gastos generales. Valuación, lo vimos, las empresas valen no tanto por los activos que tengan, sino por las utilidades que se espera generen en el futuro. La dualidad económica tiene como objeto mencionar que una entidad económica está constituida por recursos propios, activos de la misma para generar un beneficio y de fuentes externas, pasivo y capital contable que tienen el mismo fin. Entonces, las empresas tienen activos, su maquinaria, su equipo de transporte, pero este activo no proviene más que de dos fuentes, más que de dos sopas. O lo debo y es una deuda, es un pasivo, o ya está pagado y es parte del capital, es decir, ya pertenece a los socios de la empresa. A eso se refiere la dualidad económica y el principio, la fórmula que también vamos a ver a más detalle adelante en las sesiones posteriores, de que el activo es igual a la suma del pasivo más el capital contable. Y la consistencia, el principio de consistencia dice que tiene como objeto que las operaciones similares de una entidad económica mantengan un mismo tratamiento contable con la finalidad de ser comparables a través del tiempo. Entonces, si yo quiero comparar mis cifras de 2018, 2019 y 2020, pues tiene que ser los mismos criterios de contabilidad usados en los 3 años. La norma de información financiera A3, se nos describen los dos principales entidades que pueden verse en la necesidad de utilizar los NIF, ¿sí? Y tenemos las entidades lucrativas, que son aquellas que persiguen el fines de lucro, es decir, la riqueza, la ganancia, ¿sí? E invertimos en ellas para obtener utilidades, dividendos, y la entidad no lucrativa, ¿sí? Las ONGs, tenemos ahí la Cruz Roja Mexicana, Greenpeace, que son empresas que reciben recursos, realizan ciertas actividades en las cuales obtienen ganancias, pero esas ganancias pues las destinan a un bien común, a un bienestar de la sociedad. ¿Sí? Y ahí está lo que decía, la entidad lucrativa, que son las empresas, ¿sí?, que buscan generación de riqueza. ¿Cómo? A través del intercambio de productos y servicios y obteniendo rendimientos. La entidad no lucrativa también es una combinación de recursos humanos, materiales, sin embargo, no resarce económicamente a sus donantes. Cuando yo doy un donativo a la Fundación Teletón, pues no me lo regresan, o sea, no me regresan un rendimiento, no, sino que solamente me regresan la satisfacción de ver que pude ayudar a alguna familia en situación, de vulnerabilidad. Los usuarios generales, pues ya los vimos, ¿sí? ¿Cuáles son los usuarios internos y los usuarios externos de la organización? La norma de información financiera A4, ¿sí?, nos dice que la información financiera debe contar con las siguientes características. Debe ser confiable, es decir, debe ser congruente con las operaciones sucedidas. Ventas menos costos menos gastos. Relevancia. La información financiera debe influir en la toma de decisiones económicas de quienes la utilizan. ¿Sí? Una decisión económica, subir el precio, bajar el precio, cambiar de proveedor, contratar más empleados,
disminuir la base de empleados. Comprensibilidad, debe facilitar su entendimiento a los usuarios generales. Debe estar expresada en pesos, en dólares, en yenes. Debe tener cuentas que no sean muy rebuscadas y que sean fáciles de entender. Y la comparabilidad, identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad y con la de otras entidades. Por ejemplo, si me voy a aquellas empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que tienen la obligación de publicar sus estados financieros, pues yo puedo comparar los estados financieros de Walmart, de Soriana, de Chedraui. ¿Por qué? Porque están escritos en los mismos términos o siguiendo los mismos criterios expresados en estas normas. Vamos a ver la norma de información financiera A5. Esta norma tiene como objetivo general que la información financiera debe ser útil para la toma de decisiones por parte de una amplia gama de usuarios interesados en la información de la entidad. Por ello, esta información debe ser presentada por medio de estados financieros, los cuales poseen elementos básicos. Ya vimos los usuarios internos y externos de la información financiera. Y tenemos el balance general, que va a ser emitido por entidades lucrativas y no lucrativas, el estado de resultados y estado de actividades por entidades lucrativas. ¿Por qué? Porque va a determinar la utilidad que se genera. Y el estado de cambios en el capital contable, que es emitido por entidades lucrativas. ¿Por qué? Porque una empresa privada puede aumentar acciones, puede disminuir el número de acciones, puede dar dividendos a sus socios como un rendimiento, un premio por haber invertido. Entonces, las empresas que cotizan en bolsa de valores están obligadas a publicar sus estados financieros. Y aquí les muestro una empresa que está extraída del periódico El Economista. Cada 3 meses estas empresas están obligadas a publicar su estado de resultados, su estado balance general, su estado de cambios en la posición financiera, de cambios en el capital contable, para que la gente tome decisiones acerca de invertir o no en ellas. La norma de información financiera A6 tiene como objetivo principal establecer los criterios generales en la valuación, ¿sí? Entendiendo la valuación como la cuantificación monetaria de las operaciones que se reconocen como activos, pasivos y o capital en el sistema de información contable de la entidad. El reconocimiento inicial, que ocurre cuando una operación se incorpora por primera vez en la información financiera al considerarse como devengada, y el reconocimiento posterior, el cual ocurre en una operación posterior al reconocimiento oficial que modifica el valor de los activos, pasivos y capital. Entonces, todo esto, en palabras simples, es cuando realizas una operación de venta, pues esta te va a generar una serie de utilidades y esa utilidad la vas a invertir en activos. O cuando compras un activo, inmediatamente compras una nueva maquinaria, eso afecta el valor de tu empresa. El valor de tu empresa, ¿por qué? Porque se supone que con ese activo vas a generar más utilidades en el futuro. ¿Ok? La norma de información financiera A7 se refiere al modo de presentar la información financiera. Dice, se refiere al modo de mostrar adecuadamente en los estados financieros y sus notas los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad e implica un proceso de análisis, interpretación, simplificación, abstracción y agrupación de información de los estados financieros para que estos sean útiles en la toma de decisiones de los usuarios en general. Entonces, a partir de la información financiera, las personas realizan análisis. Más adelante en su carrera verán alguna materia relacionada con el análisis e interpretación de los estados financieros. Y ahí se van a realizar gráficas de análisis de tendencias, análisis de razones financieras.
Y por último, la norma de información A8 hace referencia a la supletoriedad. Dice, este término es aplicado cuando se utiliza un grupo de normas que no son normas de información financiera, pero que sin embargo cumplen con los mismos requisitos de presentación. Otro tipo de normas que pueden ser utilizadas son las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad. Y el objetivo de esta norma es establecer las bases para la supletoriedad a las NIF, considerando que al hacerlo se prepara información con base a ellas. Existirá supletoriedad cuando la ausencia de las NIF esté cubierta por otro cuerpo normativo distinto al mexicano, lo cual pudiera aplicar para las empresas que tienen operaciones a nivel internacional. Puede ser Bimbo, Cemex, Telmex, ¿sí? Que tienen operaciones en otros países, entonces tienen que adaptar su contabilidad a esos países, pero aparte, pues en México tienen que presentar su contabilidad de manera consolidada. Entonces, como último punto, tendrás que accesar al siguiente foro de discusión y deben contestar ahí las siguientes preguntas. Posteriormente, cada uno de ustedes debe opinar en al menos 3 respuestas de sus compañeros. Las preguntas son, ¿por qué es importante contar con un buen sistema de contabilidad en la empresa? ¿Cuáles son las ventajas de implementar la contabilidad en los negocios? ¿Representa el sistema contable una ventaja competitiva en las empresas? Sí, no, ¿por qué? Y los aspectos a evaluar serán la calidad que tengan en su redacción, la ortografía y sobre todo no realizar copiar y pegar de otros documentos. Nuevamente les deseo éxito en la actividad.